Bienvenidos mis fashionistas a De Tiendas con Cori. Yo soy Cori. Hoy te llevo a descubrir las últimas novedades en Mango, así que acompáñame porque hay muchísimo que ver. Así que sin más preámbulo, comenzamos. Iniciamos este recorrido con las chaquetas que están marcando esta temporada, las de tweed, y definitivamente estas prendas son un clásico que por supuesto nunca pasa de moda. Esta por ejemplo se ha reinventado con esos detalles modernos y deshilados en los bolsillos. También tenemos esta opción con los botones tipo joya que también es bastante mona y por supuesto en este color neutro y tan favorecedor para este otoño. También veo que la hay en un tono más oscuro, este marrón chocolate, y con los botones dorados le da ese toque perfecto y auténtico. Y al igual que las chaquetas de tweed, por supuesto, no podría faltar los chalecos. Estos también se reinventan y como veis también lleva los botones dorados tipo joya. Y a juego con este pantalón que lleva esas pinzas delanteras y es de corte recto, lo cual me parece fantástico porque es una pieza que siempre sería perfecta para fondo de armario. Y por supuesto también las camisas románticas o bohemias que tanto me encantan. Esta por ejemplo con esos bordados tan bonitos en la zona delantera y en el cuello. Como veis tiene ese tejido como un poco arrugado y eso la hace bastante especial. Y aquí junto a la camisa también vemos las faldas en tejido vaquero. Esta por ejemplo está fantástica porque tiene ese vuelo tan encantador que ya me la estoy imaginando con unas botas. Y si habéis visto el vídeo pasado que hemos publicado en Mango, creo, si no estoy mal, es la misma referencia que me he probado en ese vídeo, así que os invito a verlo si no lo habéis visto. Y también vemos este vestido con cinturón a juego y con ese estampado geométrico tan bonito y en este color verde. Es el tejido un poco translúcido, pero eso lo hace bastante encantador. Y ahora vemos esta camisa en un precioso color mostaza. Está confeccionada en tejido satinado que le aporta un brillo sutil y sofisticado. Su caída ligera y fluida hace que se vea elegante, perfecta para looks de oficina o para salidas especiales. Y aquí vemos otra camisa bohemia, pero esta no tiene tejido arrugado, sino que tiene ese detalle tan bonito en la zona delantera, justo al lado de los botones, que la hace bastante especial. Y el animal print con estampado de leopardo definitivamente es una apuesta segura en la colección de Mango. Este vestido satinado está hermoso y tiene esos detalles fruncidos en los laterales que lo hace bastante especial. Ya me lo estoy imaginando con unas botas y un trench, pienso que quedaría fantástico. Y con el mismo estampado vemos esta camisa también bastante fluida y perfecta para combinaciones infinitas. Esta por ejemplo también me la estoy imaginando con un pantalón y unas botas de caña alta, pienso que quedaría fantástica. Y aquí me he encontrado con este vestido de manga larga en color negro. Es bastante entallado y corto. La zona de la espalda no tiene ningún escote, es como veis así de cuello redondo. Pero pienso que es un vestido al que se le puede sacar muchísimo partido. Y aquí vemos otra camisa, un básico total, pero esta sí que lleva las mangas un poco más amplias y con el puño también bastante grande y con las pinzas delanteras, lo cual me ha parecido fantástica para fondo de armario. Y el efecto piel está bastante bien representado en este top con ese volante que lleva en la zona de los hombros y es bastante chulo. También vemos este vestido en color marrón chocolate, también es bastante entalladito y tiene esos frunces en la zona de la cintura, lo cual me parece fantástico. Este sí que lleva forro, también tiene manga larga y el cuello redondo. Y aquí vemos esta americana en color gris, es bastante chula. Esta lleva los botones cruzados y también es un básico infaltable. Esta también lleva a juego el pantalón, también lleva las pinzas y es de corte amplio y recto.
Y el efecto piel también lo encontramos en los pantalones. Este es de diseño entallado y con el bajo acampanado estilo flare. Está disponible en otro color chocolate, pero tened en cuenta que es de tiro bajo, lo cual me ha sorprendido ya que he visto varios así, lo cual me lleva a pensar que están de vuelta. Y pasamos a este mono con tejido jaspeado y con cuello barco. El tejido es rígido y no tan suave. Lleva ese cinturón estrecho a juego y en la espalda lleva una cremallera. La pernera es ligeramente acampanada y en este color vino me parece fenomenal. Y esta camisa también me ha encantado, es totalmente bordada y en este color champán pienso que es aún más bonita. Es ligeramente translúcida y está confeccionada en tejido de mezcla de liotel. Lleva las mangas abullonadas, acabadas con el puño en elástico y es el toque aún más romántico y bohemio. Aquí os enseño un poco mejor cómo se ve ese tejido translúcido. Y pasamos ahora a ver este hermoso cardigan que está diseñado en tejido de punto grueso con volantes en los puños de las mangas, al igual que en el bajo. También está disponible en este precioso color gris y no puede ser más bonito. El tejido se siente súper suave, aunque solo lleve un 3% de lana. Y ahora también vemos este jersey de cuello subido y con ese detalle de lazo en la zona del cuello. Este sí que es bastante más delgado, pero también se siente bastante suave al tacto y como veis es un pelín más translúcido. Y aquí os enseño también esta camisa en tejido satinado. Es muy parecida a la que hemos visto anteriormente en color mostaza y es bastante neutra. Por supuesto, ese color es un básico también infaltable en nuestro fondo de armario. Y pasamos a los trench. Este está confeccionado en tejido de lana y se siente bastante súper suave. Está disponible también en otro color, un color avellana precioso. Más adelante en el clip veréis. Este también lleva los bolsillos en los laterales. Y aquí tenemos este color tan bonito que está tan en tendencia. Es el mismo modelo del negro, pero solo que en este color. Y como veis es precioso. En la zona de las mangas no lleva botones y es bastante largo. También tenemos este jersey de punto grueso y con esos detalles trenzados en la zona delantera. En la zona de la espalda no lleva las trenzas, lo cual me parece bastante mono. Y las chaquetas cortas en este tejido de lana también están bastante en tendencia, por lo menos aquí en mango, y con esos botones marrón creo que le da ese plus para realzar bastante el modelo, lo cual me parece fantástico. Y aquí también tenemos este jersey de cuello pico y con mangas largas. Las mangas también son oversize y el hombro es de aquellos caídos, lo cual me parece fantástico porque aporta bastante fluidez al diseño. Y aquí vemos más chalecos en diferente tono y volvemos a los mismos botones marrones que le dan ese protagonismo tan bonito al diseño. También lo hay en color vino, lo cual me parece fantástico, y estos son de cuello redondo. Y aquí vemos este cardigan que aquí en mango le han dado suficiente protagonismo, y este por ejemplo con esos detalles de lazos que lo hace bastante original y de diseño coquette, que estuvo también en tendencia en la temporada 2023-2024 y que por cierto surgieron opiniones divididas. Cuéntame en comentarios si te gusta este estilo. Y como veis los hay en infinidad de modelos y colores. Estos por ejemplo con cuello en pico y de punto grueso con colores neutros y muy clásicos, y son perfectos para esta temporada otoño-invierno. Y aquí vemos este con esos tonos jaspeados bastante chulo. Este lleva el cuello redondo y es por supuesto un poquito más gordito. Y estos definitivamente también son un básico de fondo de armario. Son más delgados pero con el cuello un poco más subido y los tenemos disponibles en dos tonos, perfectos para esta temporada. Y estos me encantan porque se adaptan perfectamente a la figura y creo que cuando se combinan con un pantalón
si lo pones por dentro se ve fantástico porque realza bastante la cintura. Y aquí vemos este abrigo con los botones marrones que le dan bastante protagonismo. También es en tejido de lana, lleva esos bolsillos en la zona de los laterales y en las mangas sí que lleva botón. Como veis es bastante mono. Y aquí me he encontrado con esta chaqueta en 100% piel y es preciosa. No os podéis imaginar al tacto lo suave que es. Es corta y con esos bolsillos tipo parche en la zona delantera. Lleva los botones tipo joya pero en plata y me ha parecido una propuesta bastante ideal. Y bueno chicas, hasta aquí este recorrido por las novedades de Mango. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo de estas prendas llenas de estilo, textura y colores. Si te ha gustado el vídeo no olvides dejarme tu like y por supuesto suscribirte al canal si no lo has hecho. Gracias por acompañarme una vez más, un beso para todas y hasta la próxima.